Muy buenas tardes, alumnos, espero que se encuentren bien. Aquí pues reportándome con la clase de esta semana. Me retrasé un poquito, pero aquí estamos. Bueno, según nuestro apunte, hoy corresponde hablar sobre la cristología en la época ya contemporánea. Para esto, primero habría que analizar este pequeño párrafo del apunte que creo está en la página 80, que tiene que ver con una introducción a la cristología en lo que se refiere a la época contemporánea. Son dos temas que nos ocuparían en esta pequeña introducción. El primero, que tiene que ver con el concepto de modernidad, como nos lo plantea el apunte, y el otro tiene que ver con el tema de lo contemporáneo. Lo contemporáneo. Son dos aspectos muy importantes que el padre Durazo pues quisiera que nosotros contempláramos para poder introducirnos a algunos cambios en la forma del análisis y el estudio de la cristología, que tiene que ver con estos dos conceptos. Bueno, lo primero que tendríamos que decir es que para que podamos comprender el concepto de modernidad, lo primero que tendríamos que hacer es ubicarnos en esta palabra que es la tradición, lo tradicional. Lo tradicional. Si no se analiza así, sería difícil comprender este aspecto de la modernidad. Y es que, miren, mis hermanos, por ejemplo, lo tradicional para el ser humano, pues representa una fuerza y representa una ley. Todos nosotros realizamos actividades, tenemos pensamientos, tenemos costumbres, pues que ya se convierten para nosotros en tradiciones, aspectos tradicionales que son una fuerza y son una ley. Porque cuando alguien quiere transformar estas costumbres y estas ideas que ya tenemos, pues hay una resistencia muy fuerte, puesto que esas tradiciones tienen una fuerza y una ley muy impregnada en nuestro ser. Cuando nosotros hablamos de modernidad, se refiere precisamente a que existe una ruptura con esta tradición, con esta forma de ser o de actuar que para muchos es nuestra fuerza, ¿no? Por eso es importante lo que el Padre nos refiere aquí, porque se tocarán algunos puntos ya dentro de la época contemporánea que van a romper con esta parte de la tradición. Y miren, es importante entenderlo. Una forma de que tienen los campesinos, por ejemplo, que tenían era el sembrar con arado, ¿verdad? Y esa era su fuerza y era su ley, y de una forma tradicional, y todo lo que viniera distinto a esto, que para ellos era lo fundamental, pues difícilmente lo aceptaban. Viene la modernidad, y la modernidad trae consigo una ruptura total con esta tradición. Por eso, hablar entonces de modernidad significa pues que se da un rompimiento con lo tradicional, claro, a través de un análisis, a través de una reflexión profunda de este cambio tan importante, ¿no? Miren, por ejemplo, podríamos decir ya en una aplicación más práctica en el hogar, por ejemplo, la forma tradicional antes de lavar, pues era en el río, ¿verdad? Era en el río, y era una forma de realizar alguna actividad que luego ya, después de romper con esta parte tradicional, bueno, ahora ya se tiene, perdón, déjenme, me regreso, con la lavadora, ¿no? Es una lavadora la que ahora se tiene. Bueno, es por eso entonces que cuando hablamos nosotros de modernidad
ingreso a una época contemporánea tiene que ver con que se están generando o se generaron rompimientos con lo tradicional, lo cual implica una transformación económica, transformación en lo social, una transformación en lo tecnológico, en la cultura, en la religión, no que se transforme la doctrina en sí misma, sino la forma, como en el caso de la teología, de hacer teología, ¿verdad? Entonces, verán ustedes, mis hermanos, entonces, que es importante que observemos los puntos que vienen a continuación, que ya sería nuestra conclusión del curso de Cristología, el ver cómo se concluye con todo este desarrollo que hemos llevado a lo largo de los 5 semestres, desde la Cristología de los primeros apóstoles hasta este momento que es la Cristología contemporánea. Y bueno, se ha venido generando esta transformación y nosotros como cristianos, como estudiosos de teología, pues debemos estar atentos siempre a todos los avances y adelantos que se dan en el estudio de la cristología. Bueno, dentro de este proceso, ¿verdad?, en el que todos nosotros, incluso en nuestra propia vida, hemos experimentado estas transformaciones, pues también están las transformación en la forma de hacer teología, ¿verdad?, en el estudio teológico más bien. Lo primero que nos presenta el Padre Durazo son las aportaciones cristológicas contemporáneas. Y dentro de su apunte, el primer tema a tratar ya en el momento contemporáneo, pues es el problema de la única hipóstasis de Cristo, que es uno de los temas que ya hemos venido reflexionando a lo largo de nuestro semestre, ¿verdad? Y bueno, es bien interesante ver cómo se nos presenta aquí este análisis cristológico de Tomás de Aquino, Juan Duns y Francisco Suárez, que son 3 religiosos que van a hacer algunas aportaciones importantes. Ustedes ya lo podrán leer, si no es que ya lo leyeron en su apunte. Y Santo Tomás de Aquino nos presenta algo concreto y conciso. La humanidad de Cristo es completa. Punto. La humanidad de Cristo es completa. Verdadero Dios, verdadero hombre, ¿verdad? Entonces, ahí está Tomás de Aquino, en su apunte lo podrán encontrar. Y luego viene Juan Duns, que es otro religioso, el cual, pues él presenta que a Jesús carece de una independencia humana, ya que esta independencia pues es asumida por Dios, ¿verdad? Entonces pues Juan Duns presenta esto que ustedes también ya podrán ver en su apunte, para que luego venga Francisco Suárez, donde habla de la personalidad de Jesús, el modo físico de la subsistencia de Cristo, su personalidad. Y claro que nosotros al hablar de personalidad de Cristo, nos referimos entonces a lo que aporta Santo Tomás de Aquino, que es la humanidad de Cristo completa, la humanidad de Cristo completa. En resumen, podemos decir entonces que de estas 3 aportaciones, de estos 3 puntos que presentan estos religiosos, pues la más acertada pues es la que presenta Santo Tomás de Aquino, que nos presenta la humanidad de Cristo como una humanidad completa. Pero no podemos dejar a un lado esto que presenta Francisco Suárez, la personalidad de Cristo, ¿verdad? Todos nosotros, aunque somos seres humanos con una anatomía idéntica, cada uno de nosotros tendremos una propia personalidad. Una propia personalidad, la cual nos distingue de los demás seres humanos, ¿verdad? Porque somos personas únicas. Y en el caso de Jesús nuestro Señor, pues aquí es interesante el estudiar, el analizar, el reflexionar sobre la personalidad de Cristo nuestro Señor. Hay un libro que es La vida de Cristo, del obispo Fulton J. Sheen. A mí me gusta mucho este libro porque nos presenta rasgos de Cristo
y le imprime mucho de esta parte que es la personalidad de Jesús, su persona. Esa personalidad que cautivó a muchísimos y sigue cautivando a muchísimos, pero imagínense, hermanos, lo que experimentaron quienes vivieron y observaron, experimentaron esta personalidad de Jesús como el Señor en sus propias vidas, ha de haber sido extraordinario. Bueno, esto es, mis hermanos, entonces la parte que corresponde a esta semana. Yo les invito para que lo lean y lo relean. Y estamos ya entonces en este momento de la parte contemporánea. Yo creo que todos nosotros hemos estado experimentando incluso pues grandes cambios como se sabe generar en la historia de la humanidad. Nos ha tocado vivir este momento, ya ven que hoy ya se habla de la nueva normalidad, o sea, lo normal que para nosotros era en el año 2019, ahora en pocos meses va a cambiar muchísimo. Yo les invito, mis hermanos, pues para que pues pidámosle mucho a Dios para adaptarnos a la nueva normalidad. Habrá cosas que se tendrán que cambiar, habrá cosas que modificar, y entonces a lo mejor eso nos puede provocar desesperación, ¿verdad? Nos puede provocar desánimo, pero no es así, mis hermanos. Las cosas cambian por algo y para algo. Yo creo que esto va a ser para bien. Bueno, pidamos mucho por toda nuestra escuela de Doctus, sobre todo nuestra sede de San José Obrero, para que Dios nos cuide. Espero por favor sus comentarios. Pónganle por favor visto. Dios me los bendiga. Buenas tardes.